19,6 minutos, 31 grados de temperatura. ¿Se va el verano? ¿No se va el calor? Buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en Puntos de Vista. Ahora sí, formalmente comenzamos nuestra entrega diaria. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? El saludo también para toda la gente. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Pasaron 7 minutitos de las 19 horas y como decía Diego, el calor se siente todavía. Hay un calor muy pesado que uno puede sentir en las afueras, pero mañana ya empieza el otoño, ¿verdad? Mañana arranca el otoño, había alerta para algunas zonas del país con algunas precipitaciones en Asunción, aparentemente recién el jueves, así que vamos a ver qué pasa con respecto al clima. Nosotros disfrutando todavía del sol a esta hora, recordemos que va a cambiar la hora, hay mucha gente todavía en las calles haciendo ejercicio, aprovechando un poquitito, pero se insiste en el tema de repelente, por ejemplo, por más que seamos repetitivos con esto, no está de más decir, ya que tenemos que salir de esta crisis que se da en salud a partir del dengue y la chikungunya sobre todo. Así que hablamos de eso en un ratito y ya también les adelantábamos un poco hace un rato que vamos a estar hablando del Consejo de la Magistratura porque hay un nuevo integrante de terna, faltaría una sola persona para completar la terna en este cupo, Antonio Fretes. Exactamente, vamos a estar hablando, dando un repaso general, qué fue lo que pasó en esta jornada específicamente. En un primer momento no se alcanzaban los votos requeridos para algunos de los candidatos que tenían como máximo 5 votos, mujeres que fueron sonando, manifestaciones también en las afueras de algunas abogadas del gremio en sí, que estaban pidiendo que esta terna la integre una mujer. Hasta ahora no. No. Hasta ahora no, veremos qué es lo que pasa cuando el miércoles retome el Consejo. Sí. Vamos a hablar de eso en un rato, ¿te parece, Fer? Ya tenemos invitados en piso en minutitos nada más, hablamos de ese. 19,13 minutos, 31 grados de temperatura. Nosotros seguimos en Puntos de Vista, arrancando la semana en realidad. Sí. Una semana que va a ser muy intensa, Fer, ¿eh? Exactamente, y más todavía en ese local que tiene el Consejo de la Magistratura, donde van sesionando hace cuánto, ya más de una semana. Y están sesionando, ¿cuántas que vimos en directo fueron como...? Y rondas de votaciones, cuartos intermedios que se vuelven a retomar. No digo que tiene la emoción de una definición por penales, pero estaba emocionante ver los votos. Más todavía después de las declaraciones que dieron, incluso con más fuerza en los últimos días, algunos consejeros. Vos que sos una periodista muy aplicada, solés anotar, te vi anotando cada voto, así que era interesante realmente, ¿verdad? Sí, nosotros por ejemplo, yo te cuento así la anécdota, en el Congreso mientras había actividades, estábamos ahí cubriendo, estábamos escuchando todos la sesión, parte de lo que fue la sesión del Consejo. A mí es lo que me encanta, cuando aparecen nombres que no aparecían como favoritos. Sí. Porque siempre se dice, no, mira que va a ser fulano nombrado ya es lo del cartista, el otro no, porque este es abdista, el otro porque no. Porque es colorado, es el candidato del Pasó colorado. con el fiscal general. Todos nos fuimos todos hacia otro lado, no, este ya está, ya arreglaron todo, boom, salió un nombre nuevo. Entonces arranca una terna, sí ya da como un poco de esperanza, digamos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y hoy le comentamos a la gente que un poco se perdió en la información que se declaró un nuevo cuarto intermedio para retomarse el miércoles a las 8 de la mañana, pero con la novedad de que hoy sí se pudo tener un nombre más para la terna. 2/3 realmente de la terna ya conformada. Sí. Así que nosotros seguimos, por supuesto, lo que está pasando y vamos a acompañar el miércoles, pero ya hay 2 personas entonces y vamos a hablar de eso en Puntos de Vista. Exactamente, por eso ya los queremos saludar. Tenemos aquí invitados para justamente ahondar acerca de este tema. Nos acompaña en este día el senador Pedro Santa Cruz, uno de los consejeros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está? Realmente un gusto compartir contigo, con Diego, contigo. Un gusto compartir el programa, ¿verdad? Y también nos acompaña el doctor Gustavo Adolfo Ocampos, sobre quien, antes de saludarle, doctor, tenemos también una placa para hacer un poco referencia acerca de lo que fue brevemente nada más su paso y su puntaje dentro de lo que tiene que ver con todo este proceso de selección. El puntaje final 82,5 después de todas las evaluaciones. Y hoy Diego tuvo 7 de 8 votos. Uno más el requerido, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Claro. Bien. Bueno, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad en alguna medida, porque siempre ha caracterizado nuestro trabajo el bajo perfil. Sí. Pero las audiencias, que en principio hace el Consejo como una forma de transparentar todo eso,
los exámenes y las audiencias públicas, hace que ellos puedan mostrar también a la ciudadanía toda y a quienes en alguna medida van oteando a los candidatos, entonces ve el perfil de cada uno. Es la mejor manera de exponer y ver de manera que adquiera también legitimidad los que con el tiempo sean electos. Doctor, ¿le sorprendió finalmente hoy formar parte de la terna? En principio yo digo que el trabajo ciclópeo de los consejeros, yo pienso que habrá sido extenuante, y para nosotros que estamos ahí latentes esperando poder ingresar a la terna, en eso, como ustedes mismos lo dijeron, hay rumores de aquí, rumores de allá. Cuando uno va concursando en alguna medida también quiere ser tenido en cuenta. Y hoy fue una grata sorpresa, como ya estábamos hablando antes de empezar el programa. En la sesión anterior del Consejo entramos y llegamos hasta 2 votos, pero hoy quedamos un poquito en el banquillo y luego nos dijeron caliente y entramos a la cancha haciendo una comparación con la jerga futbolística. Doctor, usted ya estuvo en alguna otra terna y puede referirnos brevemente por lo menos su paso por la magistratura camarista, tengo entendido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, estuvimos en la terna anterior, ya tenemos 4 concursos. En la terna anterior entramos con el ministro Víctor Ríos y bueno, en esa oportunidad él salió electo, no me tocó a mí la oportunidad o digamos, el honor de poder integrar y bueno, entramos nuevamente a la terna. Y haciendo un historial, realmente yo empecé a trabajar en el Senado como corrector del diario de sesiones, llegué hasta secretario general en la época de un Alberto Nogués, Gualdino Lovera y varios otros legisladores de la época, Rodrigo Campos Cervera, Belio Fernández Arévalos, Eduardo San Martín y varios otros. Luego, qué buenos nombres. Buenos nombres. Y volvimos, luego estuvimos en Cancillería, hicimos la Academia Diplomática, estuvimos en el Servicio Exterior, pero volvimos al primer amor, que es lo jurídico que abrazamos, que es el Poder Judicial. Recorrimos todos los cargos, practicante en lo civil, actuario en lo civil. Siempre fui espíritu civilista. El destino luego me puso en lo penal, como fiscal, juez de primera instancia del antiguo sistema, luego juez penal de garantía y desde el 2000 como miembro del Tribunal de Apelación Primera Sala. De las 4 salas, la primera, y ahora miembro del Tribunal Especializado contra el Crimen Organizado y Delitos Económicos sin perjuicio de nuestras funciones. Amén de varias otras cuestiones que, si ustedes pues, me permiten, podría mencionar que la Corte nos confió. Senador, ¿qué le parece la designación ahora, la elección del doctor Ocampos dentro de la... Sí, dentro del proceso que estamos teniendo, nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la Constitución Nacional, también el reglamento para la selección de la Corte. En el sentido, estamos a tiempo. ¿Hasta cuándo tienen tiempo en fecha? Creo que una semana más, ¿verdad?, de tiempo. Creo que es importante aclarar esa situación. Y otra cuestión que me parece importante, por primera vez se hace con un debate en donde nosotros sentamos nuestras posiciones y lo otro, la transparencia. En cada voto que tenemos, cada calificación, tenemos que fundamentar que anteriormente no ocurría. Los votos eran secretos, había un pacto ya antes quién iba a ser camarista, fiscales y también miembros de corte. Por eso le tuvimos a una persona que está 60, ¿verdad? O en el caso de la corte también en muchos sentidos, gente que realmente había un pacto político sobre esta persona. Nosotros dimos muestra suficiente. En primer lugar, voy a señalar la justicia electoral. Se da un hecho que 3 miembros de la Cámara de Senadores se presentaron, mis colegas, no cumplieron con el reglamento. El Consejo se plantó. Bueno, creo que es importante ese hecho. Pues no cumplieron con la reglamentación. También para la terna de la Fiscalía General del Estado. Y para mí es importante ser transparente y dar las informaciones, porque la gente tiene que acceder a la información. En un momento dado se hablaba de que una terna sería o candidato de un sector político, estaba Carlos Arrey, René Fernández, ¿ustedes se acuerdan de eso? Mónica Seifa. Cecilia Pérez, se hablaba un montón de nombres en aquella ocasión. Se hablaba también del otro sector, el abogado
como el fiscal Doldán y de otra gente. Ninguno de ellos estuvieron. Ninguno de ellos estuvieron en la terna para la fiscalía. Creo que es un hecho importante. ¿Para usted se está haciendo bien ahora el proceso de selección en este caso de... Creo que sí, es transparente, todas nuestras calificaciones fundamentadas. Y le tenemos que ir al doctor Ocampo que no estaba en la lista. ¿Verdad? Que en un principio, como él nos decía, yo estaba en el banquillo, sentado ahí, ¿verdad? Y entró a la cancha. Aporta también que sea público, porque también se dijo un poco que era de repente mucho manoseo para los candidatos, pero dentro de todo creo que no, yo al menos no escuché en ningún momento nada, ni en cuestión personal. Se habla de perfiles, se habla de antecedentes, en algunos casos, de publicaciones, se habla de experiencia en general. No, creo que no hubo una cuestión personal en ningún caso, ¿verdad? En la discusión. Mira, yo reivindico una cuestión. Esta es una selección política, ¿verdad? Porque los miembros que estamos en el Consejo tenemos una representación en muchos casos política. La Cámara de Senadores, donde va a pasar esta terna también es una Cámara política. Y el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, creo que no está mal hablar en esos términos, porque la designación de un miembro de la Corte Suprema de Justicia es una cuestión de Estado, una cuestión política, ¿verdad? Ahora, senador, muchos habló de que estaban intentando desde ciertos sectores colorados imponer a un candidato. Usted mismo decía que había prácticamente gente haciendo lobby para que otros fuerzan su voto hacia un sector. Mira, yo no estoy en desacuerdo con eso. Me pueden llamar a mí a hacer una sugerencia. Está en mí hacer, tomar... Cambiar tu voto, no. ¿Verdad? Yo tengo la autonomía como para, sobre todas las cosas, designar a la gente que busque, sobre todo, la independencia del Poder Judicial, la institucionalidad y la transparencia sobre todas las cosas. Es lo que necesitamos después de una área de gente que estuvieron tan nefastamente en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Creo que una situación que se da ahora y es importante para la transparencia del proceso, ¿verdad? ¿Pero hubo presiones? Claro, uno habla, yo puedo decir que hablé con varios colegas de todos los sectores, del Partido Colorado, del Partido Liberal o de otros sectores, en donde hablamos, cruzamos pareceres. Pero llegan recomendaciones, senador, así directamente. En mi caso particular, en ningún momento, ¿verdad? Excepto, yo tengo unas posiciones bien definidas, ¿verdad? La transparencia y sobre todas las cosas, que esta Corte funcione. Y necesitamos hombres, personas preparadas y no solamente preparadas, con una vida de trayectoria pública, ¿verdad? Y creo que hasta ahora le tenemos a dos personas. Tienen una transparencia de vida como el doctor Santander y el doctor Ocampo, ¿verdad? Doctor, con respecto a ese mismo tema, para una persona como usted que visiblemente de perfil bajo, no lo recordamos en muchas intervenciones periodísticas ni demás, cuesta un poquito esta parte, digamos, la parte de salir a hablar en público o de exponer un poco el currículum, de mostrar lo que uno hizo, o se considera como algo normal, digamos. No, yo pienso que viene bien, justamente por eso, porque mi trayectoria, tuve como maestros a varios magistrados muy buenos que ya se retiraron, se jubilaron, y en alguna medida el mediatismo no estaba tanto en eso, sino que cumplir con resolver las cuestiones en tiempo y conforme a derecho. Magistrados muy honestos, por mencionar algunos, un doctor Anselmo Aveiro, varios otros más, ¿verdad? Mencioné uno porque si empecé a mencionar todo, capaz me olvide de algunos y se enojen conmigo, ¿verdad? Pero también la docencia me ayudó mucho a mí a explicar. A veces uno tiene un poco de fobia escénica, ¿verdad? Pero la docencia a mí también me ayudó a tener esa cancha que con los años se gana, y a ser más creativo. Ahora bien, en el desempeño del cargo siempre hemos partido la base de la honestidad y la integridad como valores éticos. Prueba de ello que ahora fuimos electos en el Comité Iberoamericano de Ética
y creímos que tendríamos que, en lugar de la ministra que se jubiló, Miriam Peña. Tuvimos la primera reunión presencial en Barcelona y creímos que teníamos que pagar derecho de piso y propusimos un dictamen sobre laboriosidad, medición de rendimiento de los jueces y la predisposición de los mismos a ser auditados y prevención de riesgos laborales en la esfera ética. Ello despertó también el interés de la ministra de la Corte uruguaya, María Elena Rosso Martínez, quien presentó también otro dictamen muy interesante sobre la carrera judicial y la relevancia de la trayectoria, la imagen y la gestión a la hora de decidir sobre los magistrados que deban ser electos, designados o promovidos. Me parece muy interesante porque la lógica nos da, no descubrimos la pólvora, nos da de que la trayectoria nos va a ayudar a que justamente vayamos decantando el plantel de magistrados para ir erradicando lo que tanto siempre se atribuye al Poder Judicial en alguna medida. Hay buenos magistrados, muy buenos, como también hay aquellos que lo denigran. Entonces ir erradicando o minimizando la corrupción y también yo fui de la idea siempre de potenciar la Dirección de Auditoría de Gestión para justamente detectar los lugares donde existe la mora, las causas, porque la mora no es solo el ámbito jurisdiccional, tiene múltiples causas. La actuación de fiscalía, la actuación de los profesionales, abogados, ¿verdad? Cuando a veces al uso abusivo y hasta tedioso de las chicanas procesales, los incidentes que van en contra de la conclusión de los casos y con ello la eficiencia y la eficacia del Poder Judicial. En ese sentido, la mayoría de los abogados, los que hablamos nosotros, siempre el tema de la lentitud, la mora. Sí. Ese es uno de los grandes problemas del Poder Judicial. En alguna medida, pero puede verse a muchos temas. Hay lugares donde existen déficit de recursos humanos, puede ser infraestructura, un presupuesto muy ajustado, ¿verdad? Pero puede haber también lugares donde existe superpoblación. Entonces fuimos de la idea de la propuesta de también hacer un censo de los funcionarios y detectar los lugares donde hay superpoblación y redireccionar para aquellos lugares donde hay déficit sobre la base del perfil o del talento humano. Hoy en día cambiaron los códigos, las denominaciones de recursos humanos, no es administrar recursos, sino que justamente buscar el desarrollo del talento humano, ver los perfiles para ubicar en los casos específicos donde haga falta. Doctor, ya al saltar su nombre como otro de los ternados, se empezó a hablar un poco también de decisiones que tuvo usted años anteriores y una de las publicaciones primeras que uno encuentra ahora es su decisión acerca de no publicar salarios de altos funcionarios. Su voto en la Cámara de Apelaciones fue en disidencia, decían, mencionaban en contra de la información o del acceso a la información pública. ¿Puede explicar un poquito? Sí, cómo no. La información viene un poco distorsionada, le voy a explicar por qué. Primero salió la Ley de Acceso Público a la Información. Sí. Establecía las fuentes, todos los órganos de Estado y cuáles eran las informaciones básicas, y eso implicaba todo. Me ubico en mi posición de ciudadano común. Sí. Yo aporto el impuesto y ese dinero va a pagar las remuneraciones y todo lo que hace el Estado, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace licitación, nombramientos, sueldos, gastos de representación, eso no está discutido. La cuestión fue sobre las declaraciones juradas. Contraloría, una institución encargada de controlar y ver la correlación entre los ingresos y el patrimonio del funcionario público. En alguna medida, el fin de hacer público las declaraciones juradas tiene un fin santo, ¿verdad? Es justamente que el magistrado sienta el control, o no el magistrado, el funcionario público en general, pero también choca con varias otras garantías constitucionales, presunción de inocencia, derecho a la intimidad del patrimonio documental. Pero eso se vio subsanado ahora con el pronunciamiento de la Corte, que determinó que de acceso público y posteriormente el Congreso determinó por una ley que las declaraciones juradas son de acceso público a la investigación. Pero también se produce lo paradójico de que entro a ser funcionario y automáticamente se me considera corrupto. Yo tampoco no estoy tan de acuerdo en eso. Yo abro mis declaraciones juradas y lo que tengo hoy, a 42 años de ejercicio, podría haber, como a veces decimos en son de broma, administrado mejor, ¿verdad? Pero en son de broma y ironía, ¿verdad? Pero en la forma en que cada persona o el estándar de vida que lleva es fácilmente detectar si la persona se ajusta a los ingresos que tiene
en relación a su función pública. La función pública no es para una holgura económica, es categórico, es una función de servicio. Y entonces tiene que retribuir esa confianza depositada en su persona. Y eso es lo que siempre fue nuestro honor. Es decir, ahora al haberse subsanado esos detalles... Somos jueces de derecho y no de conciencia. Claro. Tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir y aplicarla. Así es. Así es. Senador, usted había hablado también de presiones en particular del grupo político de Horacio Cartes con respecto a querer ocupar un cargo en la Corte, una situación que sea muy particular también ahora de... Mira, yo tengo información, no puedo revelar mis fuentes. Y por eso dije en algún momento que hay varios sectores que políticamente también hablaron, ¿verdad? Y no me parece mal eso. Yo no veo ningún inconveniente, porque es una designación política. Y dentro de eso hay sectores, tanto de sectores económicos, sectores políticos, incluso estudios jurídicos que tratan de incidir en la designación para la terna, para una terna, en este caso del Consejo, ¿verdad? Pero, senador, ¿no está mal cuando ya eso impide que personas calificadas puedan llegar a integrar la terna? ¿No Por está eso mal ese dije tipo de en decisiones? algún momento, a mí me pueden presionar, puedo hablar con la gente o que me sugiera. Creo que no está mal eso. Pero que yo tome una decisión por una presión, por una sugerencia, es otra cuestión. Porque nosotros tenemos, tanto en el Consejo, la libertad de designar a los mejores. En mi caso particular, ¿verdad? Yo apunto a designar en todos los casos a los mejores. También hay que tener en cuenta una situación que se da. Dije en un momento dado que somos una representación, un colegiado donde tenemos representaciones del Senado, de diputados, de abogados, de la Universidad Nacional y también representantes del Ejecutivo. Somos representantes, ¿verdad? Y tenemos que hablar con nuestros mandantes también. Creo que, y también tomar la decisión que a nosotros nos parezca lo más conveniente para el país, para la institucionalidad y para la independencia del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, obramos así en el Consejo. Creo que el Consejo dio muestras claras en ese sentido, ¿verdad? A pesar de que somos representantes de diversos sectores, ¿verdad? Tenemos una autonomía en nuestro pensamiento, ¿verdad? Senador, ¿y qué pasa tras bambalinas? Porque muchos nosotros hablamos de... Se llamó acuerdo intermedio. Casi una semana entre el miércoles pasado y el lunes, son varios días otra vez entre sesión y sesión que se retoma para la elección de la terna. ¿Qué pasa en el medio? ¿Hay conversaciones entre ustedes? ¿Cómo se da? Hay conversaciones, ¿verdad? Tratamos de buscar una salida. Nosotros estamos compelidos a ternar. Y tiene que haber acuerdos. ¿Y existen llamados entre ustedes? ¿Ustedes conversan con...? Hablamos, ¿Con es otros normal, consejeros? es un cuerpo colegiado, ¿verdad? Es un cuerpo colegiado, es normal que hablemos para llegar a un acuerdo. Hay un grupo de WhatsApp ahí. Tenemos un grupo de WhatsApp, pero en general ahí no escribimos. Hablamos personalmente. A veces hablamos acaloradamente, como todo cuerpo colegiado, ¿verdad? Claro. Y bueno, eso es importante lo que está pasando, ¿verdad? Reivindico esto porque en muchos casos escucho críticas que lo que están haciendo no designan, ¿verdad? Que se está cocinando. Que se está cocinando y no es el caso. Estamos demostrando en todos los casos que no fue así, ¿verdad? Y eso es importante para construir un nuevo Poder Judicial después de Antonio Frete, después de todo lo que vinieron después. Ustedes saben que el concepto que... Y hace una cuestión de desarrollo del país. Necesitamos una seguridad jurídica. Perdón, senador, creo que estos nombramientos que dejan poca crítica personal a los ternados también, digamos, habla bien del trabajo que se está haciendo, porque pasó en este caso con las dos personas elegidas hasta ahora, sí, hay fallos que se critican, pero eso es normal dentro de la función. En la democracia es normal que uno pueda criticar un fallo de la corte, o un juez, un magistrado, un camarista, pero en general creo que no hubo nada de este es el ahijado de fulano, ni está padrinado por fulano.
no se hizo hincapié en eso y ya es un avance. No, yo creo que estamos avanzando, ¿verdad? Digo, por ejemplo, la rotación en la superintendencia, señalé la cuestión esta cuestión de transmisión en directo que propusimos un proyecto de ley en el Senado, son avances importantes, ¿verdad? La discusión es pública, transparente. En ese sentido creo que avanzamos muchísimo en los últimos tiempos en el Consejo de la Magistratura. Quiero reivindicar eso, ¿verdad? Y es importante, es importante. Yo personalmente, a mí no me molestan las críticas de las personas, porque eso ayuda a mejorar. Entonces, ¿verdad? Creo que nosotros los paraguayos tenemos que debatir, ponernos de acuerdo y, sobre todas las cosas, construir el país, ¿verdad? Senador, Rubén Romero es realmente candidato del sector del coloradismo. Y ustedes, por ejemplo, si miran los votos, yo creo que hubo acuerdos importantes, eso es mi visión, sobre Romero. En general no estaba ni en el banquillo como el doctor. ¿Verdad? Aparece con 2 votos, ¿verdad? Después va subiendo y llega a 5 votos. Y si ustedes miran cómo se va sucediendo, sincronizando esos hechos, uno se da cuenta. ¿Y quiénes son las personas que votan? ¿Verdad? Entonces, creo que es importante. Yo reivindico eso, ¿verdad? Lo que me parece importante porque es público, porque eso se nota en las votaciones de las personas, ¿verdad? Y me parece importante, eso es lo que tenemos que aprender nosotros, el disenso. Incluso yo considero, ¿verdad? Es mi opinión personal, ¿verdad? Sobre todas las cosas, de que en algún caso se llegó a un consenso sobre Romero dentro del Partido Colorado, y no está mal. ¿Es difícil ya que una mujer integre la terna? Mira, hoy le propuse a 2 mujeres. Me parece que es importante que empecemos a hablar de paridad, ¿verdad? Al menos personalmente creo que en los lugares donde me cupo trabajar, las mujeres son muy eficientes, ¿verdad? Y creo que tenemos que aprender a los paraguayos a compartir y, sobre todas las cosas, tener la visión de la mujer en la administración del poder público. Para la lista del Senado, porque está repitiendo candidatura, senador, ¿cómo está la lista conformada? Mira, yo creo que hay una representación de mujeres importantes, como la doctora Masi, la doctora Blanca Ovelar, la Esperanza Martina y otras mujeres. Creo que con este sistema que tenemos actualmente, porque había un cupo establecido ya para la mujer que se pierde con este nuevo sistema, creo que vamos a tener menos mujeres en el Parlamento. ¿Vos estás de vuelta en la lista? Yo estoy de vuelta en la lista, ¿verdad? ¿Con la concertación? Con la concertación frente a Guasuña y Munguetá, lista 40, opción 11. Bueno, senador, te agradecemos tu tiempo. Queremos hablar un rato más con el doctor para hablar de algunos temas jurídicos, ¿verdad? Claro, sí, puntual, así con la... Bueno, conste que mucho se supo también en la audiencia, pero está bueno que la ciudadanía también agradecerte a vos, Diego, a vos, Hernández, a toda la invitación, con gusto, y para mí es un gusto estar compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, ¿sí? Ya vamos a hablar con el doctor Campos. Precio Shell, precios bajos, calidad superior. Muy bien, seguimos nosotros con el doctor Gustavo Campos, le agradecemos su tiempo, persona de trayectoria en el Poder Judicial, y un poco para las preguntas también tradicionales, digamos, con respecto a los candidatos, para saber qué piensan de algunos puntos. Exactamente. Bueno, doctor, antes de cerrar con el senador Santa Cruz, él hablaba de la necesidad de reformar un poco o lavarle la cara a la Corte Suprema después de lo que dejó el paso de Antonio Frete. ¿Usted qué opina? Bueno, quiero partir de lo primero y que es primordial, a mí me parece. Trabajamos en su momento para la elaboración, varios jueces, para la elaboración del Código de Ética. Yo pienso que en alguna medida lo que fortalecería un poder judicial es que los magistrados tengan como un elemento primordial la
el autoexamen periódico en función a ese código de ética. Ese código de ética tiene que ser nuestra Biblia. ¿Cuáles son los valores de la ética? La independencia, la integridad, honestidad, la responsabilidad. La integridad y la honestidad de por sí ya estira la responsabilidad. Sí. Si una persona es honesta e íntegra, automáticamente al no asumir un cargo sabe que tiene una obligación de retribuir la confianza depositada en su persona. Y un elemento también primordial, la fortaleza, la valentía de defender esa independencia en sus resoluciones. En la audiencia que nosotros propusimos, justamente uno de los primeros puntos fue la capacitación periódica, porque a veces parece que nos olvidamos un poco y tenemos que concienciar eso, de que periódicamente tenemos que hacer una suerte de autoexamen. Entonces, la capacitación periódica de los magistrados y funcionarios. Segundo, dijimos la potenciación del tema de la Dirección de Auditoría y Gestión para justamente ir erradicando las cuestiones que más, valga la redundancia, se atribuyen al Poder Judicial como negativas, que son la corrupción y la mora, ¿verdad? Sí. En ese sentido, y luchar contra eso. Pienso que aquellos que llevan una buena trayectoria en la magistratura, eso implica mucho renunciamiento y sacrificio. Sabemos las múltiples incompatibilidades que tiene un magistrado. No puede ejercer ningún cargo, otro cargo público o privado remunerado, no, salvo la docencia, a mi entender, categóricamente el ejercicio de la cátedra, enseñar y cobrar por eso. Sabemos que la docencia no da mucho. A mí, por ejemplo, por 4 horas semanales es un pago de 1.200.000, en la realidad. ¿Dónde? La Universidad Católica. La Católica. Y más o menos el promedio en todas las universidades, salvo aquellas privadas que tengan un mayor presupuesto económico o lo que fuera. Potenciar eso y aquí iba el tema del censo para justamente ir potenciando en aquellos lugares donde hay déficit y donde los magistrados se ven sobrecargados. Siempre fuimos defensores de la remuneración digna y en ese sentido podemos decirlos con propiedad para que ustedes sepan nada más. Desde el 2012 los miembros de los tribunales, el Tribunal Apelación para abajo, no tuvieron ningún reajuste y de aquel tiempo a la fecha, ustedes saben todo el costo de vida que fue subiendo, el poder adquisitivo que perdió el ingreso de un magistrado. Tenemos como algo supletorio las bonificaciones, que en un momento fue objeto de una suerte de carnaval de bonificaciones, salían los periódicos que se hicieron ecos, pero no en el Poder Judicial, sino en otras instituciones. Doctor, perdón, con respecto a lo que decía el tema ético, y mencionó más la valentía también. Sí, sí. ¿Es peligroso ser juez en Paraguay, por ejemplo, en su caso que trabaja contra el crimen organizado? Hasta ahora, yo pienso que aquel magistrado que siempre se mantuvo recto es respetado, o por lo menos no tuvimos hasta ahora. Coste que hoy ya tenemos sicariatos en la capital. Antes veíamos como algo lejano, aparentemente, Pedro Juan, tal vez Ciudad del Este o lo demás. Y eso preocupa un poco, ¿verdad? Pero en toda mi trayectoria, creo que una vez se habrá hablado que estuvimos justamente de viaje en un congreso y donde se hablaban de posibles jueces contra quienes atentarían. Tuvimos también la fuga masiva en Emboscada, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos las visitas periódicas a las penitenciarías que eran a inicio de año, a mitad de año y a fin de año, que a mi entender era una bomba de tiempo por la cantidad de reclusos y demás cosas, y se filtró una información de que se ocurriría un amotinamiento en la época de las visitas. Entonces suspendió esa visita, aún así hubo el motín y la fuga masiva. Doctor, y con respecto al tema de las cárceles en general, ¿debería preocuparle a la Corte cómo están las cárceles? Me gusta mucho tu pregunta porque yo te quiero decir lo siguiente. Nosotros avanzamos con el nuevo proceso penal, oralizado, en vías más a la transparencia. Tenemos un código de ejecución muy avanzado que busca justamente cumplir con los fines de la pena consagrados en la Constitución y en el Código Penal, que es buscar la reinserción social. Pero no olvidemos de la segunda pata, que es la protección de la sociedad.
tenemos un código de ejecución muy avanzado en el sentido de que se habla de la redención, aquel digamos, recluso que busque capacitarse, interesarse en un trabajo, de manera que al salir él pueda reinsertarse en la sociedad, ¿verdad? Pero si no demuestra ese interés, entonces ahí se calcula horas trabajo, 3 días trabajo de 8 horas equivale a un día de redención, se le va reduciendo la pena. La salida es transitoria en la tercera etapa del proceso de ejecución y demás. Pero aquí el gran problema. Al Poder Judicial, los ingresos propios, tenemos que saber que se le saca un 25% fue al Ministerio de Justicia, ya de la época del doctor José Alberto Correa. Si nosotros analizamos a la fecha, son sumas siderales. Y cuando a veces decíamos en la audiencia, construir verdaderas cárceles modelo, me decían, pero usted quiere poblar el país de cárceles. No, cárceles verdaderamente modelos, en donde realmente se cumpla con los fines. Procesados, separados de condenados, clasificación por tipo de hechos punibles, ¿verdad? Y cumplir con el fin de lugares de capacitación o lo que fuera. Y aquellas cárceles que son una bomba de tiempo, cerrarlas. Tacumbú ya no puede ser. Capacidad para 1.600 y tenemos 6.000 o 5.000, una situación de promiscuidad. Ese modelo Bukele no vio, doctor. Sí. El modelo Bukele, ¿qué opinión le merece por lo menos así someramente? Y bueno, en este caso, de seguridad jurídica, pero también por el otro lado va a un extremo, un poquito con la Inquisición. Cuando recién nosotros empezamos con el nuevo proceso, fuimos invitados por el gobierno alemán y fuimos a visitar una cárcel para menores, para adolescentes infractores. Y realmente parecía un high school. Tal vez exagero un poco, ¿verdad? Las celdas eran bien sanitadas, muy buenas y demás. Y la capacidad por celda estaba limitado a un número X impar, con muchas comodidades. La parte de trabajo y demás, los trabajos que hacían en campos de deporte. Entonces el recluso ve que el Estado se interesa en ellos y ellos demuestran también un interés. Y cuando salíamos tenía un edificio al lado y el doctor Rocorreo fue nosotros, y este edificio, y es para los que están en situación de semilibertad. ¿Qué implicaba eso? Que de las cárceles para las gestiones ante, digamos, al centro, a los edificios públicos, ya se le iba encargando de manera que ellos vayan responsabilizándose a la reinserción. Hoy día las cárceles acá son finalmente escuelas, pero para volver a delinquir de mejor manera, por así decirlo. Tenemos el problema del PCC que invadió nuestras cárceles y demás. Entonces, mi idea, ¿verdad?, es que deberíamos tener sectores de máxima seguridad y a ellos, dado lo sanguinario que se vio y demás, y evitar que sean adoctrinados los nuestros, entonces ponerle en una situación distinta a la de nuestros connacionales. Diferencias así como se quiere hacer con estas cárceles que se están construyendo sería, ¿verdad? Sí. Pabellones totalmente separados. Separados, clasificados por tipo de hechos, aquellos que sean de máxima peligrosidad, aquellos que son por hechos menores o aquellos que si bien cometieron hechos de carácter criminal fueron primarios o lo que fuera o por circunstancias que se puedan haber dado. Pongo un ejemplo que investigando encontré en Holanda. A mí me gusta más decir Holanda, pero realmente es Países Bajos, me queda más lindo Holanda. Así como también tiene el procesamiento de basura, que es otro tema, intendencia. Estuve analizando y se creaba una suerte de comisión multidisciplinaria que analizaba a cada recluso psicológicamente y las causas que lo llevaban a delinquir, de manera a justamente ir cambiando esa situación para que puedan ser reinsertados convenientemente. Resultado, cerraron varias cárceles y se redujo en gran medida la delincuencia, en gran medida, no digo el total. Aquel edificio semiabierto, cuando preguntaban eso, y la pregunta final fue, díganme, ¿hay reincidencias? Sí, en Alemania. ¿En qué porcentaje? Un 50%. Tal vez muchos podemos nacer en familias donde podemos alcanzar lo necesario. En cambio, otros no tienen esa suerte y viven en un ámbito de violencia donde
luego no tiene suficientes valores que puedan establecer frenos a la comisión de los hechos punibles. Nosotros sí, gracias, nacimos en el seno de una familia que nos educaron en valores y somos más reprochables si cometemos hechos ilícitos. En cambio ellos, viviendo en un ámbito de violencia, de antivalores o lo demás, entonces esos frenos inhibitorios no se dan, o en menor medida. Doctor, cambiando de tema, volviendo un poquito a este tema político que tanto atañe también a la designación de quién va a ser el próximo ministro de la Corte, ¿cómo desprenderse después, en su caso, si llega a ser elegido? ¿Cómo se desprende de ese poder político que le termina eligiendo, por ejemplo? Puedo empezar con otro tema. Sí, claro. Y desemboco en lo que me estás preguntando. Yo les comenté que tuve 4 concursos. Sí. En los anteriores yo esperaba que me reconozcan los méritos, porque soy ser humano, puedo haber fallado, pero le puedo haber hecho de buena fe, pero siempre con la más buena intención. Tengo un colega que me dijo una vez, Gustavo, si a mí no me llaman y me dicen, yo no vuelvo a concursar. Y yo esperé eso, ¿verdad? Pero, como lo dijo el senador bien claro, si ustedes ven la integración del Consejo, ya tiene un efecto político. Y la segunda etapa, que es el Senado, más aún. Y yo pienso que ahí es el gran debate. Después pasa al presidente, en donde tiene... a mi criterio debe haber una suerte de conversación para evitar lo que ocurrió a veces en algunos casos de no prestar el acuerdo por el tema, para evitar eso que puede hacer. Porque estamos hablando de candidatos a la Corte, a la máxima magistratura, en ese sentido. Para evitar nada más el manoseo, en el sentido, en la definición final, ¿verdad? Pero es un ámbito político y donde sí o sí tenemos que ir por siquiera mostrar nuestro currículum, nuestro antecedente. Claro. Pero ¿y cómo hace después, al momento de ya estar dentro de la Corte, perdón, para desprenderse? Me fui en toda esa explicación y no te respondí a lo que quería. Y bueno, si somos personas que elaboramos un código de ética, si somos personas que buscamos justamente hacer un culto de eso, está el primer elemento, que es la defensa de nuestra independencia. Y no lo digo solo por el Poder Judicial, lo digo por nuestro país, la seguridad jurídica, ¿verdad? Y tener la valentía. Hay veces cuando uno actúa con bajo perfil, ser correcto en el trato, porque viene un justiciable, no es que maltratarlo ni nada, todo tratarlo con la cosa, pero resolver con forma de derecho. Me acuerdo en una visita, una de las tantas visitas en nuestra época de juez de primera instancia, no del nuevo sistema, se me acercó un recluso, un extranjero, ¿verdad? Y le dije, mire, su situación es esta, como diciendo, está así la cosa, estos elementos de prueba. Y me dijo una cosa que me tranquilizó y me llenó de estímulo. Me dijo, quédese tranquilo, que acá dentro de la penitenciaría usted tiene una fama de cortar como una hoja muy delgada, fin. Qué mejor que un recluso te lo diga eso, ¿verdad? Doctor, ¿usted tiene alguna pertenencia con algún grupo de presión que podría, que sea político o de otro tipo? Mi padre fue político, mi abuelo también. Yo no lo conocía a mi abuelo en la época de la presidencia de Felipe Molas López, en la época de la presidencia de Federico Chávez. Él fue canciller y fue presidente del Partido Colorado. Pero por el lado materno de ambos, o sea, mis abuelas por el lado paterno y materno fueron de ascendencia liberal. Los Arbos son todos liberales. Mi abuelo colorado y mi abuelo materno es colorado, pero él fue militar y con honores militares fue combatiente de la Guerra del Chaco. Él no se inmiscuyó en política. En mi caso yo no tuve la oportunidad debido a que entré a la magistratura y no ejercí militancia política alguna. Así es. ¿Y está afiliado? Sí, estoy afiliado al Partido Colorado, pero yo pedí permiso de manera que me desafecten del padrón porque al asumir la función de magistrado yo debo ser independiente, ahí no juega ningún color. En cuanto a la inamovilidad de los magistrados, que es uno de los temas recurrentes, doctor. Sí. ¿Su opinión? Tenemos una constitución que divide en 2 secciones. Por un lado habla de los magistrados
Yo considero que magistrados vienen a ser el género, la especie, jueces de primera instancia, tribunales de apelación y ministros. Pero hay una segunda sección que habla de ministros y solo dice, solo serán removidos por juicio político y durarán sus funciones hasta los 75 años. Eso creó dos corrientes de opinión. Por un lado, un sector de los constituyentes y por el otro sector también que hablaba de la movilidad hasta los 75 años. Tenemos una ley del 609, redactada por el Parlamento, sancionada, perdón, por el Parlamento, que en el artículo 19 determinó la conducción tácita hasta ser confirmado o nombrado su... Ir hasta los 75, si esa ley sigue vigente, implica el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad para lograr declarar inaplicable esa norma y que rija la Constitución. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a plantear ninguna inconstitucionalidad. Y eso lo digo hoy y el día de mañana espero que vean cuando me toque la oportunidad si me tengo que retirar. ¿Se abusa de las prisiones preventivas, doctor? El problema es el siguiente, más puede ser en los casos del crimen organizado y demás cosas, ¿verdad? Por eso digo que me parece que se evitaría mucho dicho abuso si se echara mano más en los casos menores a las salidas alternativas. Entonces no existiría tanto ese abuso, porque a veces lo que se quiere garantizar es el sometimiento al procesado, y más aún si hay desarraigo o lo que fuera. Porque al fin y al cabo, si también se abusa de lo contrario, yo quiero ser un poco término medio, prudente, no quiero ir al punto inquisitivo o violador de las garantías de todo justiciable, ni tampoco ir a un extremo teórico del garantismo. Tratar de conciliar ambas cosas, el garantismo del justiciable y también la eficiencia y la eficacia del sistema. Entonces, bien, porque es otro de los temas también. Siento que a veces desde la sociedad de los medios criticamos mucho cuando no hay una prisión preventiva, porque ha sido lamentablemente también muchas veces la antesala de la impunidad. Sí. Pero entonces creo que se dibujó un poco la idea de cuál es el objetivo. Ahí hay un tema que hay una confusión a veces en la ciudadanía toda, porque la ciudadanía toda confunde las medidas cautelares con las penas. El fin de las medidas cautelares es justamente garantizar el sometimiento del proceso para lograr el fin del proceso, porque ustedes saben que un proceso en rebeldía no puede, en otros países se puede llegar hasta la sentencia y paraliza ahí ante la posibilidad de un recurso cuando sea habido. En nuestro caso no. ¿Por qué? Porque justamente la Constitución, el artículo 17, habla del derecho de todo justiciable. Primero, ser representado por un abogado, el mismo tiene que estar a disposición, el mismo tiene que controlar las pruebas, ofrecer las pruebas, rechazar aquellas, impugnar aquellas que se han obtenido ilegalmente. Entonces ese derecho no se podría ejercer si está en rebeldía, ¿entiende? Y en rebeldía no puede ejercer, tiene que estar sometido al Poder Judicial para que ese proceso avance. Y a veces hay algunos que se buscan beneficiar con la rebeldía en el transcurso del tiempo, pretendiendo una prescripción después para evitar la impunidad. Bueno, doctor, hasta el momento una dupla. Sí. En la nuestra todavía. Sí. De un colega suyo, ¿verdad? Sí, y también de mi misma sala. Así luego. Sí. Ahora, yo soy el decano, no me quiero hacer la propaganda, el decano de los camaristas a partir de la Constitución del 92. Hay gente mayor, ¿verdad?, que estuvieron antes, salieron y volvieron a ingresar, pero el decano de los que subieron a cámara. Que permanecieron ahí. Sí, y nuestra sala siempre estuvo en transición. Les voy a recordar los nombres: Blas Roque Alcaraz, Oscar Latorre, Carlos Bray Maurice, Tomás Damián Cárdenas, Guido Sisa, Antonio Fretes, en mi caso, Miguel Arturo Saigo Badilla, brillante, hoy jubilado, lastimosamente. Me hubiese gustado seguir trabajando también con él, pero él estaba nombrado en Villa Halle, estuvo interinando. La doctora Viviana, que está con nosotros, estuvo también en primera sala. O sea, les demuestro nomás que nuestra sala siempre estuvo en transición desde que yo estoy ahí. Yo vi pasar a muchos. Yo vine después de Roque Alcaraz, de Guido Sisa y demás, pero después vinieron muchos otros y pasaron y se fueron. Y yo
yo sigo ahí. Doctor, Espero llegar a la Corte claro. como una culminación, digamos. 42 años de servicio en la función y 35 años en la magistratura, y creo que la Corte por algo confió en nosotros para muchas cuestiones. Plan estratégico, oficina técnica, dictámenes de tratados, Comité Iberoamericano de Ética. Doctor, para usted también esta terna tiene que finalizar dándole un cupo a una de las mujeres de las cuales se estuvo hablando. Como le dije hoy en una entrevista, yo soy open mind, me parece que debe darse también esa oportunidad a las mujeres, y hay muchas mujeres a veces mucho más capaces que los hombres. Y si analizamos la Defensoría Pública, hoy día hay una mayoría de mujeres. ¿Y quién está a la cabeza? Una brillante abogada también, Lorena Segovia, ¿verdad? En la Fiscalía también tenemos muchas fiscales eficientes, por nombrar algunas, Liliana Alcaraz u otras más, ¿verdad? Que también muy valientes porque asumen a veces casos bastante peliagudos del crimen organizado y demás. Pero en el área judicial un poco eso no se ve tanto en comparación a estas otras instituciones. En la Corte tal vez no, pero juezas de sentencia tenemos muchísimas, juezas de garantía, juezas del menor, en lo laboral hay una primacía de las mujeres, o sea, tal vez en la Corte no se da tanto eso, pero en las otras dependencias sí hay muchas mujeres y muy eficientes, muy buenas magistradas. Bueno, doctor, gracias por el tiempo. No sé si quiere agregar algo más a todo lo que estuvimos charlando. No, agradecerles la oportunidad que me dan, porque como siempre fui el costumbre del bajo perfil, esta es la mejor manera, aparte de las audiencias públicas, de salir a la ciudadanía toda, que vea mis perfiles y demás, y también, así como ha actuado el Consejo, ¿verdad? Mediante reuniones maratónicas y demás. Realmente extenuante también, nosotros sufrimos desde afuera porque queremos entrar, ¿verdad? Y se ve así como la definición por penales, doctor. Sí, y después también así mismo, uno está con el corazoncito ahí, pero así también aparecen muchos rumores como lo que ustedes mencionaron, y a veces eso, a veces un poco... desanima un poco que haya rumores un poco, de... pero luego aquí, otra vez aquí dimos fuerza, y bueno, parecía que no estábamos ni en el banquillo, que no quedamos en la lista de los suplentes, pero después entramos y se abrió el cielo. Y ¿Hincha de qué club, doctor? ¿Hincha de qué club es? Yo sé que vos sos Humarelo, ¿verdad? Decirle que te conozco. Ustedes son más públicos que nosotros. Yo soy azulgrana, pero te voy a decir por qué. Y no quiero que me tomen por el lado del fanatismo. ¿Cuáles son los significados, los colores de la bandera paraguaya? El rojo simboliza la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. Yo unidos. Excelente, ahí está. La justicia y la libertad, magistratura. Y aparte era para armonizar dos partidos tradicionales que estaban en tanta... O sea, que el corazón está acostumbrado al sufrimiento de la... en eso. Los de la vereda enfrente nos pare de sufrir, nos dijeron, parece que nos marcaban a fuego, con eso tenemos que sufrir. Bueno, gracias. Encantado. Bueno, era un poco lo que queríamos hacerle llegar, transmitirle a la gente en torno a esta selección de la terna. Todavía falta una persona más que integre esta lista de 3 personas que después va al Senado, y las sesiones se retoman el miércoles. Muy bien, súper interesante lo que estuvimos charlando también para conocer los perfiles de quienes pueden llegar a la Corte. Nosotros hacemos una pausa ahora y vamos a hablar más de política, pero ahora desde el punto de vista de las elecciones también que se vienen. Bueno, 20 con 11 minutos, 31 grados ahora, no afloja el calor, ¿eh? No, se sigue sintiendo. Toda la semana va a ser así. Aparentemente. Yo pensé que se venía hoy una lluvia. Yo que siempre me ilusiono con que venga. No anunciado para algunos puntos, pero no tenemos mayores reportes, incluso con alerta. Bueno, y seguimos, Diego, nosotros hablando también de candidatos con mira a las elecciones próximas. Exactamente, y vamos a hablar un poco de Cámara de Diputados en este caso. Para también, como solemos decir siempre, para ofrecer a la gente las miradas, los discursos, y darle la chance que después se elija, ¿cómo podemos decir? Bien, es una forma de decir, podría ser. Claro, pero a que conciencia. A conciencia. Voto preferencial, hay que honrar el voto, ¿verdad? Y conociendo las propuestas de los distintos candidatos. Más todavía, Diego, hablando un poquito de lo que es la Cámara de Diputados, porque vemos que muchísimos que hoy día están ejerciendo la función de diputados y diputadas dejan el cargo porque se están postulando para el Senado, por ejemplo. Sí.
Bueno, y por eso ya los saludamos a ambos que nos honran con su presencia en esta noche. Jorge Rolón Luna, él es abogado, candidato a diputado por Central, por el Frente Guasuña y Mongueta. Abogado, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto compartir este espacio con ustedes. Sí, es así. Bueno, y también nos acompaña Dani García, él es candidato también a la Diputación por Central, por el Partido Colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy le va? buenas noches. Un gusto compartir con ustedes. Ya, en tu caso, Dani, ¿tenés experiencia política, experiencia en algún cargo que puedes contarnos de tu perfil? Desde el 2013 tengo un liderazgo en la ciudad de Ñemby, soy ñembuense y vengo de una lucha dentro de mi comunidad en contra de la corrupción galopante liderada por el famoso clan Lanzoni, donde nosotros hemos conseguido en representación de nuestro partido la alternancia después de 21 años de atraso en nuestra ciudad y de desgobierno. Entonces creemos que en representación del bloque sur y de las muchas otras ciudades también carentes de atención del Estado merecemos atención, y por eso mi eslogan es Central con vos, y represento a ese sector de 2.300.000 habitantes que viene del departamento central, 30% de la población paraguaya, que tiene prácticamente en el olvido sus reclamos. Quisiera ser el representante de la gente sin voz en el Parlamento. Abogado, ¿usted qué nos puede contar o qué le puede contar un poco a la gente también acerca de su paso político? De mi experiencia previa. Sí. Bueno, yo he sido juez electoral, electo por concurso en el año 96, con 29 años en aquel entonces. Estuve 6 años. Se creó la justicia electoral en aquel tiempo, producto de la reforma constitucional del 92. Y bueno, tuvimos que empezar a hacerle entender a la gente que hay una ley electoral que debe ser cumplida en un momento histórico en el que la propia ley era muy novedosa en muchos aspectos. Tengo un grato recuerdo de aquellos tiempos. Luego, en el ámbito de lo público, he sido comisionado de la Comisión de Verdad y Justicia, que fue una comisión creada por ley para investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una dictadura cívico-militar con el Partido Colorado, como todos sabemos, y las Fuerzas Armadas. Luego he sido, bueno, la verdad es que ya no recuerdo de tantos cargos públicos. He sido director jurídico de la Secretaría de la Función Pública, he sido consejero del Consejo de Administración de Itaipú y en ese carácter negociador de la primera etapa de la negociación con el Brasil en el año 2008 y 2009, de la cual se obtuvo por primera vez un cambio en el aspecto cuantitativo, sobre todo lo que se recibía del Brasil. Recordarán, luego ese equipo negociador fue reemplazado ya por una negociación a nivel de presidentes, Lula-Lugo en aquel momento, y se llegó al acuerdo final. He sido también comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, también electo en un concurso público, una institución pública que se encarga de promover técnicas y estrategias de prevención de la tortura, sobre todo a través de visitas constantes a centros de detención. He sido director general de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo. He sido director y participé en la creación del Observatorio de Violencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior en el año 2010-2011. Y también he trabajado en el sector privado. Soy consultor de organismos internacionales, escritor también, escribo y publico libros jurídicos y literarios. Y soy docente universitario y de la Escuela Judicial también. De la Católica desde el año 97 y de la Escuela Judicial desde el año 2010. ¿Qué necesita Central, la consulta para los dos, pero qué necesita el Departamento Central hoy día que se pueda resolver con política pública desde la Cámara de Diputados? Yo creo que mejorar la salud pública, que es lo que más acucia a las ciudades que circulan el acceso sur y el acceso norte. El mismo reclamo, no hay terapia, la gente fallece buscando una atención en sus propios centros de salud. Eso es una necesidad básica y fundamental de nuestros distritos. Pese a que durante la pandemia se aumentaron, decían desde el gobierno, las cámaras. Totalmente, pero ahora el fenómeno chikungunya de nuevo demuestra de que seguimos teniendo falencia y yo creo que se puede ir mejorando. Sé que hay un gran presupuesto
para salud pública y yo quisiera hacer lo que creo que nunca ningún parlamentario hizo, control y uso del gasto en salud pública. Normalmente solamente le escuchamos a los parlamentarios hablar en momentos que hay reprogramación o ampliación presupuestaria. Después todos hacen oído sordo y creo que no puede ser en Paraguay que hayan aproximadamente, diríamos, 30 familias que gracias a la salud pública tienen hasta para la 15ª generación y nuestra salud, nuestros ciudadanos carecen y fallecen por falta de atención. Nacimiento, ahora tuvimos algo lamentable recientemente en el Hospital Nacional. Dani, ¿y cómo? Porque tu partido está en gobierno hace demasiado tiempo. ¿Por qué te parece que ahora podría salir esa solución? Y ya tuvimos también la alternancia y no hubo el cambio en nuestro departamento. Yo reclamo por mi departamento. Es de este gobierno, pero este gobierno fue el que más hizo. Entonces se necesita hacer mucho más. Y yo creo que el presupuesto existe, yo creo que está luego, ¿verdad? Lo que falta es controlar en qué se gasta y el buen uso del gasto público. Por el lado de la salud apuntada entonces, Sí. como la urgencia. Salud, nosotros tenemos muchas carencias, educación, seguridad. Somos el departamento más inseguro, al ser el más habitado, el más inseguro. Mucha corrupción también. De por medio. La propia gobernación se vio en este periodo incluso. Y en el anterior tenemos a alguien que es vicepresidente del Congreso que tiene hasta ahora su denuncia, por eso no prescribe. Acá el doctor va a decir mejor que nadie eso no prescribe. Pero acá pues se calla, la prensa instala un tema, después pasa al siguiente y el siguiente corrupto, pero nunca se llega al final de las cosas. Nosotros a la justicia le hemos acercado, le hablo de la lucha contra la corrupción en Ñemby, al intendente que fue destituido, que no fue destituido, pero 17 denuncias mínimo tiene, todas con pruebas y más pruebas, y nunca fue, hasta hoy día nunca fue ni siquiera llamado para declarar. Y es una vergüenza, ¿verdad? Pero por lo menos la ciudadanía con los votos le pudo sacar. Pero yo quiero representar a la clase que prácticamente nunca es escuchada y voy a luchar desde ese lugar a hacer saber las necesidades de nuestro departamento, que son las mismas en todo lo que es el 11º departamento central. Jorge. Bueno, el departamento central tiene varios problemas, algunos compartidos, otros que le son propios. En términos estadísticos no es el departamento más inseguro. Si pensamos en términos de homicidios, por ejemplo, si bien es una zona bastante integrada, es como un todo, sí, es una región prácticamente unida, sin separación física, sin construcciones urbanas, digamos, y es como un todo, lo que es la área metropolitana, sobre todo. En términos de homicidio, hay departamentos que tienen casos por 100.000 habitantes mucho más altos. Ahora, obviamente el tema de los delitos contra la propiedad y otros tipos de delitos sí generan un problema para la población. Y yo particularmente creo, y he escrito al respecto y tengo ideas que pueden ser llevadas adelante, tenemos que empezar por una reforma de la policía. El tema de la seguridad pasa hoy día por una reforma policial. He escrito un artículo hace un mes atrás que parece mentira, pero algunas de las cosas que yo señalaba en ese escrito se fueron cumpliendo, dándome la razón al respecto. Pero no porque yo tenga razón, sino porque estoy observando un proceso de degradación institucional en la policía de un largo tiempo. El tema de la clonación de los vehículos, nuevamente se ve que el problema pasa por elementos de la fuerza policial vinculados al robo de vehículos. Extorsiones a ciudadanos. En el caso de Amambay vemos también que hay efectivos policiales que están casi siempre involucrados en hechos de narcotráfico, etc. Y en estos días hemos visto 2 casos, un policía subjefe de narcóticos, nada menos, que choca borracho y pretende huir. Y no solamente eso, sino que tiene un vehículo de alta gama nuevamente. Entonces acá el problema grave es la policía y nosotros tenemos que apuntar a una reforma policial bastante severa que no haga lo del avestruz de meter la cabeza bajo la tierra. Sí, no, esto no se va a solucionar con más patrulleras,
más cámaras, lo cual es algo que hay que hacer también como parte de un proceso, claro, que atienda los diversos aspectos. Más efectivos, mejor entrenados, mejor pagados y una lucha importante contra la corrupción policial. Que yo entiendo, y eso lo dije, hice una comparación con la declaración de estado de emergencia penitenciaria que se hizo un año atrás, ¿sí? Y que se volvió a renovar a raíz de los graves hechos de fugas masivas, etcétera. Y yo sostengo que tenemos que declarar un estado de emergencia policial por el grave caso de corrupción policial e imbricación de la policía con grupos criminales. Eso por un lado. El tema de la salud, yo discrepo acá respetuosamente con Daniel, ¿verdad? Con Dani. En el sentido que tenemos un gran presupuesto de salud. No tenemos un gran presupuesto de salud. Tenemos un presupuesto de salud que es pobre y que tiene que ser aumentado. Obviamente eso implica también un mejoramiento del gasto, una lucha contra la corrupción interna dentro del Ministerio de Salud Pública. En un país donde la corrupción es sistémica, obviamente si la policía es corrupta y la cuestión es sistémica, el Ministerio de Salud no va a escapar a eso, igual que no va a escapar a aduana, igual que no va a escapar no van a escapar otros ámbitos del Estado paraguayo. Entonces tenemos que tener más presupuesto para salud, tenemos que tener unidades tal vez pequeñas y que presten una variedad importante de servicios, sobre todo en materia de prevención en el ámbito de central, pero en todo el país tenemos un sistema federal. En el Paraguay no existe un sistema federal y lo que hacemos para central tenemos que hacer para otros ámbitos geográficos también, pero eso tiene que ser parte de un modelo integrado nacional de salud, ¿sí? Y dentro de la concertación hay propuestas al respecto. Yo sería uno de los representantes de esa propuesta y todos recordarán que durante el gobierno de Fernando Lugo, ¿sí?, el gasto en materia de salud y la gratuidad de la salud fueron implementadas. Seguramente hubo mucho que mejorar, pero por primera vez se dijo, bueno, esto tiene que ser gratuito, público y universal. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esto sea así. Y uno tiene los testimonios de esa gente que se rompía el brazo, iba a emergencia médica y no gastaba un centavo, ¿sí? Entonces, eso implica una mirada global que también nos haga tomar en cuenta dónde hay que ahorrar dentro del Estado, una reforma del sistema tributario, ¿sí? Con estos niveles de presión tributaria que tiene el Paraguay, de los más bajos de América Latina, no se puede tener un sistema de salud adecuado. Acá hay que ver de dónde sacamos el dinero, que no sea con endeudamiento externo y que no sea poniendo el costo del sistema tributario sobre la clase media y la clase baja. Pero decía aquí el candidato... 4.5 billones de nuestro presupuesto, de acuerdo a cómo lo uses, ¿es grande o es pequeño? Pero si no hay control y si vamos a dar más presupuesto, del gobierno de Fernando Lugo se duplicó el presupuesto a hoy. Yo digo que si nosotros mejoramos el control, va a mejorar la calidad de la salud. No hay ningún control sin controles. Es la misma cosa, él se está refiriendo a los policías. ¿Y dónde le dejamos a los fiscales? Si vamos a investigar, ahora saltó en la prensa en estos días el asistente fiscal con una camioneta de alta gama. Si en este país vamos a controlar a todos los jueces civiles, sus declaraciones juradas, ¿dónde vamos a ir a parar? Yo estoy absolutamente de acuerdo y quiero recordarle acá a la teleaudiencia y a usted. Una parte nomás. No, yo denuncié, el año pasado denuncié a fiscales y jueces afiliados a partidos políticos y hace menos de 10 días denuncié a todos los fiscales intervinientes en la causa de Metrobús por 5 años de investigación sin ni un imputado. Vamos a mejorar el Congreso contigo, doctor, porque si pensamos igual, creo que vamos a mejorar. Yo creo y coincido en el que el problema no es únicamente la policía. En el tema de seguridad, obviamente uno aborda primero la policía, pero el Poder Judicial y el Ministerio Público son un problema. Y no soy yo el que se ha callado todo este tiempo. Soy un crítico muy severo del Ministerio Público, de varios aspectos, no solamente el tema de la corrupción, ¿sí?, de la represividad que ha mostrado a lo largo de los últimos años, el modo inquisitorial de utilizar la prisión preventiva. Paraguay tiene el índice más alto en América Latina y entre los 5 primeros en el mundo de presos sin condena. Mientras tanto, cuando es un amigo y es un cuate y es una persona poderosa, ¿sí?, lo tienen preso un día, si lo tienen preso, y luego le dan prisión domiciliaria. Jorge, David, sí. La gente
pide puntualmente seguridad, es como un tema Sí, general. sí, No sí, sé sí. si están focalizados en si es en fiscalía, en justicia, Sí. pero es como uno de los temas urgentes en Y en central. nuestro departamento es lo más común y corriente. Vos no sabes si tu hijo sale a la calle, si va a volver, te puede matar un chespi en la esquina. Esas cuestiones son las que tenemos que ver cómo ir mejorando. Yo le escucho mucho a la gente y la gente te da su parecer de cómo podría ir eso mejorando. Y ojalá tengamos la preferencia de la gente en el voto el próximo 30 de abril y seamos parte de la renovación del Congreso Nacional. Hablando un poquito también de renovación, el Frente Guazú Ñemonguetá, o sea, el Frente Guazú en sí no tiene representación en Central. en Central, en la Cámara de Diputados particularmente. Ocurre lo siguiente, claro, y eso es muy importante. Necesitamos una voz progresista para el Departamento Central en la Cámara de Diputados. En la elección anterior, los grupos progresistas se partieron en 8 candidaturas. Si uno junta los votos de esos 8 grupos del 2018, tiene un número interesante de votos. Ahora nos unimos y somos esta alianza que se llama Ñemonguetá. Entonces tenemos posibilidades reales porque esos que éramos 8 ahora somos 1, ¿sí? Hay voto independiente y no tradicional en Central. 5 diputados hoy día pertenecen a partidos no tradicionales. Ese voto independiente nosotros sabemos que está ahí, ese voto que está cansado de 70 años de coloradismo, de la misma cantinela, de que se presentan ellos mismos como opositores a ellos mismos y te dicen que van a renovar, y después cuando se integran a los cuerpos colegiados como el diputado, senado o juntas departamentales votan en bloque, y si no votan en bloque se debe eso a disputas internas, de sus disputas internas que han hecho padecer al pueblo paraguayo desde el marzo paraguayo hasta la lucha entre militantes y tradicionalistas durante la dictadura, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero decía, perdón, doctor, pero decía él, fueron en su momento, hubo la alternancia, pero no hubo cambio, decía el... Totalmente, que me diga dónde hubo el cambio. Él se refiere a que no sé a qué se refiere, pero si vamos a hablar... No hubo hecho de corrupción en el gobierno de Fernando Lugo. No. Nadie habló de eso. Yo quiero decir lo siguiente. Si hablamos de cambiar la República del Paraguay, nosotros pediríamos como oposición, yo diría, bueno, dennos por lo menos 15 años. ¿Sí? A los sectores progresistas nos dieron 4 años y nos hicieron un golpe parlamentario. Y además, el Partido Colorado controla el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿sí? La policía, las Fuerzas Armadas. Y hemos visto esto porque la cantidad impresionante de jueces y fiscales afiliados y que votan en su interna. 177 funcionarios fiscales en la última elección interna para el Partido Colorado fueron candidatos, ¿sí? Entonces, el presidente de la República del Paraguay entre el 2008 y el 2012 fue Fernando Lugo, pero no manejaba ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni la burocracia. La burocracia paraguaya, desde aduanas hasta el Ministerio de Agricultura, pasando por el MITIC y por todo lo que ustedes me quieran decir, está llena de funcionarios que en gran medida, en un porcentaje altísimo, no han entrado por concurso y son correligionarios. Entonces, el cambio va a ser en la medida en que tengamos instrumentos legales y la fuerza política para también hacer una purga de esos actores partidizados y que recaudan para las campañas. Fíjense cuántos candidatos a senadores y diputados hoy por la ANR son ex ministros de esto, ex director de aduana, ex no sé qué cosa, ex Petropar, y que tenían a las cárceles como un ámbito para recaudar para su campaña. Y estoy quedándome corto porque la lista es más larga. De eso estamos cansados. Es un Partido Colorado, un partido que exprime no solamente al Estado, sino al pueblo paraguayo. Y nos viene con el cuento todas las malditas veces de que ellos son otra vez la oposición de ellos mismos. No, y que son el no cambio. hay cuento. Acá está el testimonio de vida de una persona honesta y transparente del Partido Colorado que se presenta como una opción ante los ciudadanos. Y nadie me puede señalar con el dedo. Yo ya ocupé altos cargos y nunca fui funcionario público, pero en este gobierno fui director de Conatel y
no tengo una sola denuncia, nada, una tapa de diario, nada. O sea que somos mucha la gente honesta del Partido Colorado y que queremos un Paraguay mejor y en este caso un departamento central con más presencia del Estado y con más representantes dignos. No representantes, los centralinos tenemos la desgracia de que muchos asuncenos tienen su quinta o su lugar de descanso en el departamento central y a la hora de la verdad se presentan como grandes autoridades a nosotros. Nosotros creo que como centralinos genuinos queremos representarnos a nosotros mismos y por eso en esta renovación que va a haber en el Parlamento vamos a entrar mucha gente con capacidad y con mucha lucha ciudadana dentro de lo que es nuestro departamento. Dani, ¿y cómo responde a lo que decía el abogado del tema de que muchas veces se juega a hacer oposición y oficialismo al mismo ahora tiempo? en la elección de los últimos miembros de Corte Suprema, ¿acaso no participaron los del Frente Guazú, los senadores no votan? Tienen una postura crítica. Claro que negocian todo también. Independiente a qué color sea. Independiente a qué color sea. Yo pasé por la Universidad Nacional de Asunción, estuve hasta cuarto año de Derecho, tengo muchos compañeros que son hoy día jueces, fiscales, escuché que hace rato que el invitado a usted le estaba nombrando, sí. Lorena Segovia, se sentaba a mi lado, no sé, muchas personas, ¿verdad? Que a quien yo desconozco, porque cuando uno es estudiante sabe, viene con ideales, ilusiones, pero después le ves ocupando el cargo y es otra cosa. Pero ¿usted opina también que es necesario depurar un poco esa imagen que se tiene del Partido Colorado? Y el Partido Colorado solo es el partido más democrático, se depura en cada elección. Pero hay figuras que se repiten. No es su caso, pero hay mi caso, pero tampoco se puede luchar contra algo que viene enquistado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestra parte y depuramos y le queremos a nuestro partido. Hay muchísima gente que se murió con sus sueños ideales sin haber podido ocupar un cargo siquiera. Pero ahí está el copamiento pero esta lista desbloqueada permitió que mucha gente también se haya borrado y eso va a ocurrir en todos los partidos. ¿Vos sos del equipo de Hugo Velázquez, Dani? ¿Cómo? ¿Sos del equipo de Hugo Velázquez? No. No trabajas con él. Pero con el oficialismo sí. Sí. Con Fuerza Republicana. Sí. ¿Y el cartismo qué opinión le merece? Nunca fui cartista. Pero viviendo un poquito todo lo que ocurre con ese sector del Partido Colorado. Y yo soy, hace rato como no conté toda mi historia, yo soy dirigente deportivo, soy presidente de un club Fulgencio Yegros de Ñemby que llegó hasta la intermedia. Nunca estuve del lado de Cárteles. Cuando hubo la elección de Harrison contra Pitín Acosta, yo fui jefe de campaña de Federico Pitín Acosta. O sea que no hay nada que me ligue al cartismo. Pero sí hoy confío en nuestro candidato a presidente de la República después de una conversación sincera que tuvimos, que quiere un Paraguay que va a apostar más en salud, que va a apostar más en educación. Y esas son las cuestiones como buenos paraguayos que nos tienen que unir y pensar que podemos tener un país mejor. ¿Le preocupa el tema del financiamiento? A mí no, porque yo me conozco a mí mismo y sé de muchos correligionarios de cómo se financian y cómo están sosteniendo sus campañas. Pero del partido, perdón, Diego, pero del partido sí preocupa un poco que no puedan acceder al crédito. Sí. Y será como tengamos que llegar, ¿verdad? Pero de que no vamos, por Walcor no vamos a perder, vamos a estar presentes en las elecciones. Porque Jorge estaba con una campaña muy interesante de fondos. Contame, Jorge, por favor, lo de los libros que justamente tenemos ahí, ¿verdad? Ahí en la mesa. Porque llamó la atención. Agradezco la oportunidad que me dieron también de promocionar los libros que puse a la venta. Yo tengo una biblioteca modesta en términos cuantitativos, pero que tiene ejemplares muy valiosos, algunos, tengo hasta algún incunable, y ediciones raras y libros que no se consiguen acá, que he comprado a lo largo de mis viajes y muchos regalos, en el sentido de que algunos tienen un valor afectivo muy grande, pero me dije a mí mismo que el problema de la política hoy en día, y ese es un problema de la política contemporánea, ya detectado en los años 20 del siglo pasado por algunos analistas en los Estados Unidos, la relación entre el dinero y la política, que es una relación perversa, tóxica, pero de la cual no se puede salir. Las campañas cuestan dinero, ¿sí? Y nosotros, que somos un espacio diferente en algunos aspectos, en otros es cierto que podemos parecernos eventualmente, pero los dineros que se manejan en la campaña nuestra no tienen nada que ver con lo que se manejan los partidos tradicionales. O sea, el votante del partido tradicional es alguien que se mueve a platazo, ¿sí?
desde el minuto cero hasta el día D en el que hay que ir a Usted no buscar. tiene apoyo interno de Nosotros Sangrienta, no tenemos esa posibilidad No, una luego de debilidad tener esa. interno. De tener interna, porque no tenemos la posibilidad económica de hacerlo. Entonces, apostamos a la conciencia de aquellos sectores del electorado que piensan en propuestas concretas, piensan en una renovación real, ¿sí? No de nombres nada más, y que nos vengan con ese gatopardismo de siempre de la política a la cual ya estamos acostumbrados. Entonces, pero sí se requiere de algún recurso para salir a la calle. Yo hasta hace 15 días no tenía volantes para salir a la calle. Entonces algunos me cuestionaban, vos desde las redes sociales tenés que salir. ¿Cómo voy a salir si no tengo plata? ¿Cuánto cuesta una campaña política para ser diputado por Central? Más o menos. A mí no me está costando mucho dinero porque hago otro tipo de campaña, apunto a otro tipo de público y no tengo punteros ni operadores que me dicen tengo 500 votos y vos me das 10 millones por semana y vamos a hacer funcionar eso y el día de las elecciones tanto, ¿verdad? Que es el sistema de los partidos tradicionales. Yo estuve en un programa hace poco con la senadora Blanca Ovelar, entonces para que no parezca que digo yo nada más. Y Blanca Ovelar decía que ahora para el Senado uno mínimo requiere de un presupuesto de $1 millón dentro de la ANR. ¿Sí? Cuando hace unos años era de $500.000, o sea, eso se duplicó. Sí, el electorado de los partidos tradicionales y concretamente de la ANR, y que me disculpen, pero se mueve muchísimo, ¿sí? Por el pañuelo, la polca y también, ¿sí? Los incentivos. Y hay mucha gente dentro de la ANR que está harta también de eso, ¿sí? Está harta de ese modelo y sabe que esos representantes al final del día le deben y le van a deber su cargo a aquellos que financiaron sus campañas. Y por eso es que vemos esos votos tan conservadores de la ANR en temas que son no intervienen a las municipalidades que tienen casos de corrupción, protegen a tal o cual bandido y todas las denuncias que existen y que sabemos y que no hace falta. Qué tristeza para nosotros que vivimos en Ñemby, que 20 años tuvimos que aguantar, no teníamos el quórum para poder intervenir supuestamente siendo poder. Las coaliciones. ¿Por qué no pasa eso, por ejemplo? Y por las coaliciones políticas que se dan. Por también, la alianza entre el llanismo y el cartismo se explica. Eso que dice acá Dani lo explica la alianza espuria entre el llanismo y el cartismo y en realidad la ANR. Porque es cierto, acá le doy la diestra a Dani, se alían también, ¿sí? Y protegen a sus respectivos corruptos. Eso es cierto. ¿Por qué la gente te puede creer a vos, por ejemplo, de...? Porque tengo testimonio de vida, hechos. Nadie me puede, en mi ciudad nadie me puede sindicar de nada. Y en el departamento creo que me gané un nombre también dentro del partido. Soy una opción real de ser un buen dirigente. ¿Y en qué puesto quedaste dentro de las opciones? Lista 1, opción 13 soy. 13? Sí. ¿Y cuesta, en tu caso particular, Dani, cuesta la campaña política? Y le voy a contar como anécdota nomás. Nosotros, el intendente de Ñemby es un docente. Y cuando la gente quiere la alternancia y quiere el cambio, la gente, si tenés muchos amigos, apuestan por vos. Yo vengo del mundo del fútbol, donde tengo muchísimos amigos. O sea, la campaña lo hago con amigos. No es así como se dice que todo es dinero. Capaz que haya dentro del departamento central 5 candidatos que tengan recursos económicos. Del resto de los 15 restantes lo hacemos como podemos. ¿Y ustedes sienten un poco que se enfrentan a sus compañeros de lista? Esta, no sé si decir novedad electoral, pero de alguna manera hay una competencia también, ¿verdad? Es una sana competencia. En mi caso particular, nosotros, los 20 candidatos, no hemos tenido en ningún momento un enfrentamiento verbal ni de ningún tipo, ni virtual ni presencial. Ahora, la realidad es que el sistema genera un modelo, que no hago juicio de valor, simplemente estoy describiendo el modelo, en el cual uno tiene que hacer campaña para sí mismo. Eso es cierto. Y encontrar a sus compañeros. Claro, Dani y yo estamos hablando acá de nuestras candidaturas, en gran medida y un poco de nuestra lista. Entonces, ¿qué pasa? La herramienta que te da la ley, porque también hubo modificaciones en la ley de financiación política, el Código Electoral y después en las sucesivas leyes al respecto, no te permiten recaudar individualmente. Entonces yo quise hacer una campaña al estilo Bernie Sanders y otros políticos fuera de Paraguay, en donde le diría a la gente, desde 1000 guaraníes me podés donar,
para evitar los donantes corporativos, ¿sí? Entonces, 10.000 guaraníes, 50.000 y con eso vamos bien. Pero yo ni él podemos recibir donaciones directamente a nuestras cuentas. Entonces, ¿qué hago? Yo vendo esto que es mío, que es mi patrimonio y que tiene un valor económico relativamente importante y con eso yo hago pretendo hacer una campaña sobre la base de mi declaración jurada. Si alguien me ha llamado muchísima gente y eso es algo, un efecto de rebote, digamos, de esto, no vendas tus libros. Yo te voy a apoyar. ¿Cuánto necesitas? Me conmovió lo tuyo. Sobre todo gente que ama los libros me dice, no puedes prenderte de esas cosas y cuánto necesitas. Entonces a esa gente uno le dice, donale a la lista y la lista después me retorna para mi campaña personal. Pero al final del día uno tiene que hacer campaña por uno mismo. Por algo uno se presenta porque quiere ser electo, independiente de que confíe en sus compañeros de lista y de que esa lista esté conformada por gente que uno valora también, ¿verdad? Pero uno quiere, yo quiero ocupar ese cargo porque tengo muchas ideas, porque tengo propuestas y proyectos y porque tengo una trayectoria en el ámbito de lo público. A diferencia de Dani, yo ocupé muchos cargos públicos. Entonces, ocupé muchos cargos públicos y de todos ellos salí limpio, ¿sí? De todos ellos. Ocupé en este gobierno supuestamente el más corrupto y salí también sin ninguna denuncia. O sea que la persona hace al cargo. En tu caso, con respecto a lo que es la lista 40, pero en tu caso es terrible la competencia. Y tengo 30 años de dirigencia deportiva. Tampoco nadie me puede señalar. Hacer dirigente es ser dirigente. Pero yo te decía con respecto a la gente con la que competís. Ahí hay dirigentes de mucho peso también. Totalmente. Una ex alumna mía que después de hacer política tiene 2 estaciones de servicio, por ejemplo. Él sabe seguramente quién es. No va a ser fácil para Dani competir, pero esa es la política. Ojalá que Dani no sea así, que no termine al poco tiempo teniendo estaciones de servicio también él. Sí, porque ese es el modelo colorado, lastimosamente. Dirigentes que se enriquecen. Un actual integrante de la Cámara de Diputados, el hijo de Galaverna, nunca trabajó en su vida. Tiene un patrimonio que es imposible de explicar. Y esa es la norma, Dani, en tu partido, lastimosamente. Ojalá que haga el cambio. Eso es el 10%, o sea, 5% de mi partido. El resto, discúlpame. No, de los dirigentes el 99%. Del pueblo colorado es cierto. Yo le conozco y en esta pandemia y a chikungunya, hace 15 días le enterramos Cachito Salomón es pobre. A un presidente seccional de mi ciudad. Juana Fara es pobre. En la pobreza, Florencio Cantero, que en paz descanse. ¿Fue diputado, senador? No. Bueno. Fue 20 años presidente seccional, ya que hablas de dirigencia de mi partido. No. Yo me hablo de lo que llega. Yo te hablo de los que llegaron al Senado de diputados. Son todos ricos. Y eran gente que no tenía dónde caerse muerta. Sí, terminan con estas. Después generan problemas de conflicto de interés, porque cuando tienen que regular el precio del combustible están pensando en sus estaciones de servicio o están pensando en sus estancias. Entonces uno le plantea una política de reforma agraria o le plantea un impuesto a la exportación de grano de soja y están pensando o en sus respectivos bienes vinculados a esos negocios o en quienes le financiaron sus campañas. ¿Sí? Lastimosamente es así. La mayor parte de los dirigentes de la ANR, por no decir todos ellos, son ricos. Mario Vado es millonario. Horacio Cartes es millonario. Para ir por cerrando, favor, son todos ricos que no le representan a nadie. Nos vamos quedando sin tiempo así. Brevemente, Dani, ¿usted no va para hacerse rico en la Cámara de Diputados? Totalmente no. Ya tengo 50 años. ¿Y qué le dice a la gente que va a irse a votar el 30 de abril? Que confíe por este centralino ñembuense, que le va a representar con altura, honradez, transparencia, y que va a pelear por lo que nosotros necesitamos los centralinos: salud, educación, seguridad. Opción. Lista 1, opción 13. ¿Y Jorge? ¿Qué le dicen los Bueno, el grave problema de la política moderna, de entre los más graves, es justamente el problema de representación. Los políticos hoy día en el mundo entero no representan a nadie. Están mediatizados por el precio que tienen que pagar para llegar a ocupar ciertos cargos, por el gasto que implican las campañas electorales. Nosotros vamos a llegar con financiación genuina, con un tipo de campaña diferente
Y eso se va a reflejar en una verdadera representación. Me encanta que toque el tema, Dani, porque a nosotros nos dicen cuáles son sus propuestas, y hay algunos que proponen tren eléctrico, otros que proponen que vamos a tener un programa espacial, etcétera. Pero en realidad un diputado es alguien que hace leyes y discute leyes y es caja de resonancia de las denuncias de la ciudadanía. ¿Sí? En eso yo propongo utilizar todo mi conocimiento jurídico en materia de derecho constitucional, de derecho público, derecho penal, procesal penal. He trabajado el tema de seguridad por muchos años, etcétera. Pero aparte de eso, representarle genuinamente a la gente, sin que nadie me diga, no toque el tema del transporte público, porque ahí están los amigos. Ese es otro problema central, el tema del transporte público, gravísimo. Lo dejamos para otro y ahí momento. hay un connubio entre la ANR como partido de gobierno y los empresarios del transporte desde hace décadas. Y eso hay que tocar. Y hay una modificación legal cuya cuestión concreta no voy a contar porque me van a robar la idea, que se puede resolver con modificaciones legales y reglamentarias muy sencillas para acabar con el pésimo sistema de transporte público en área metropolitana. Porque para reiterar su lista, opción... Yo soy Jorge Rolón Luna, lista 40, opción 11. Excelente. Gracias por venir. Gracias a ambos. Muchas gracias. Muy amables y éxitos. Hacemos breve pausa. Estamos... Seguimos hablando de política, 40 días de las elecciones, también se dan alianzas y apoyos. Como en este caso, hablamos de quien fuera en su momento candidato a vicepresidente de Efraín Alegre, Leo Rubín, que de vuelta apoya la candidatura de Alegre. La construcción de la unidad en diversidad, de Efraín en pluralidad, nos exige derrocar a este gobierno indecente, que ha empleado a la gente, que ha destruido todas las instituciones, y por eso yo vengo a sumarme al equipo de Efraín. Estoy convencido de que Efraín Alegre va a ser el presidente. Necesitamos estar unidas todos. El Paraguay sufre en las recorridas que vengo haciendo. Por supuesto, Efraín tiene mucho más rodaje que yo en esto, él sabe perfectamente, pero vengo sintiendo ese clamor, eso que te dicen cada rato: Yetú, estamos mal, tenemos hambre, el tránsito es un desastre, las cloacas en distintas ciudades que hacen insalubre la situación de los trabajadores, las trabajadoras, el hambre que tiene, la gente tiene hambre realmente. Tenemos que generar miles de empleos, es el gran trabajo que va a tener Efraín cuando sea presidente. Yo voy a seguir luchando, Efraín, me sumo para seguir luchando por la unidad. La unidad es fundamental. En otros países ya se ha dado este tipo de acciones de unión en diversidad, porque finalmente la unidad no significa que seamos todos homogéneos y que pensemos iguales. La unidad tiene que ser en pluralidad y en diversidad, como es la naturaleza, como es un ecosistema que se mantiene de manera cohesionada, pero con diferentes pensamientos. Este aporte mío pueda sumar a otra gente que entienda que nuestros ejes programáticos están conectados con el programa de gobierno que ustedes han elaborado para este 2023. Ya lo hicimos en el 2018 con mucha gente de diferentes partidos, independientes, gente profesional. Y bueno, este nuevo programa de gobierno ha incorporado prácticamente todo lo que ya hemos trabajado anteriormente. Entonces yo me siento muy cómodo sabiendo que desde el Ejecutivo se van a lograr los objetivos trazados. Y bueno, en mi caso del Senado, Efraín, trabajar, porque siempre el Senado suele ser un problema, ¿no? A veces para el presidente el Senado tiene una especie de poder que a veces se extralimita, me parece a mí, pero creo que es importante que estemos muchos nuevos senadores en el Senado y que podamos desde ahí también acompañar, como de Cámara de Diputados y distintas instituciones, el fortalecimiento de nuestro Paraguay. Así que me sumo a este equipo para que la ciudadanía logre el triunfo el 30 de abril, que ya se huele. Como dice mi tío Arturo, hay olor a gol, hay olor a triunfo, y eso es lo que me interesa, no por el triunfo en sí, sino porque la alternancia es fundamental para que logremos realmente salir adelante de este pozo en que nos encontramos, y que la atención en los pasillos de los hospitales no sea la regla, Frank. Esa tiene que ser ni siquiera la excepción. No podemos más permitir realmente este tipo de indecencia.
Entremos al otoño como se debe, con la información correcta en las manos. Llega la estación de cambios climáticos, gripes, resfríos y alergias. Vamos a hablar de la prevención de estas enfermedades desde las 6